este día voy a compartirles el séptimo y último mensaje de la serie que he venido estudiando bajo el título Cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión. Y como mencioné en uno de los mensajes anteriores, esta no ha sido una serie dedicada a promover posiciones políticas ni ideologías partidistas, sino que ha sido un estudio histórico y bíblico, un recorrido a través de la historia que he hecho y de la profecía para analizar qué ha sucedido cuando el poder político y el poder religioso han unido sus caminos y cuáles han sido las consecuencias de esa unión para la libertad de conciencia y para el pueblo fiel de Dios. Y una de las conclusiones más claras que hemos encontrado es que cada vez que el poder religioso ha intentado apoyarse en el poder civil para alcanzar sus objetivos, la conciencia humana termina convirtiéndose en el campo de batalla. Y esa realidad no pertenece únicamente al pasado. En nuestros días estamos observando una tendencia que ha llamado la atención de muchos cristianos estudiosos de la profecía, pues cada vez es más frecuente ver a líderes políticos y líderes religiosos compartiendo escenarios, plataformas y proyectos comunes. Eventos donde se hacen llamados a la nación americana a volver a Dios, proteger a la familia, restaurar valores, salvar a la nación, recuperar principios cristianos. Y aunque muchos de estos llamados parecen nobles a primera vista, dan lugar a preguntas que no pueden ser ignoradas. Preguntas que, como ya he dicho en los temas anteriores, no son preguntas políticas, son preguntas proféticas. Porque, hermanos y hermanas, la cuestión no es solamente si una nación necesita valores. La cuestión es ¿quién va a definir esos valores? ¿Quién define esos valores? La cuestión no es solamente si una nación, como dice allí, necesita volver a Dios. La cuestión es ¿quién va a definir cómo volver a Dios? La cuestión no es solamente si una sociedad necesita, como dice allí, principios morales. La cuestión es ¿qué va a ocurrir cuando la religión y el poder político comiencen a caminar juntos para definir el rumbo espiritual de una nación, para que sus valores puedan ser restaurados? Y esas preguntas son las que me llevaron a mí a hacer esta serie. Y me llevaron a hacer un recorrido histórico bíblico. Y por eso fuimos a Egipto y observamos a la religión y el Estado unidos, intentando ocupar el lugar que pertenece a Dios. Después fuimos a Babilonia y vimos cómo el poder civil impuso la adoración en esa época. Luego fuimos a Roma y contemplamos cómo el imperio comenzó a reclamar lealtad espiritual. Hasta que entramos en la Edad Media y allí vimos las consecuencias de una religión que buscó el apoyo del Estado para imponer autoridad. Y así llegamos al presente y estudiamos las señales que indican que el espíritu de la Edad Media está regresando. Y luego nos adentramos al futuro, en el mensaje que prediqué el sábado pasado. Y allí aprendimos a reconocer un movimiento
que parecerá cristiano, pero hablará como dragón. Pero hoy, en el último paso de este recorrido, vamos a mirar hacia dónde conduce finalmente ese movimiento. ¿Qué va a ocurrir cuando la religión deje de ser simplemente una convicción personal y comience a ser influida por el Estado unido con la iglesia? ¿Qué ocurre, hermanos? ¿O qué va a ocurrir cuando adorar se convierta en el centro del conflicto? ¿Irá a haber una prueba que muestre dónde realmente va a estar nuestra lealtad? Sin duda que sí. La Biblia muestra que el conflicto final de la historia humana no será económico, militar, ni político. El conflicto final de la historia humana será un conflicto relacionado con la adoración. Les pregunto, ¿es bonito adorar? ¿Cuántos de ustedes se gozan adorando? ¿Pero es bonito adorar libremente o a la fuerza? Libremente. Aquí estamos disfrutando de adorar a Dios con libertad. Pero hermanos y hermanas, el tema de esta mañana dice que va a haber una adoración que va a decidir el destino del mundo. Y eso aparece en Apocalipsis 13, versículos 15 al 17. Y le invito a abrir la Biblia, por favor, para leer. Apocalipsis 13, 15 al 17. Dice la Escritura: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, este pasaje describe el momento culminante de la crisis final. Después de presentar el profeta Juan dos bestias aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis, él muestra cómo la bestia número 2, es decir, la segunda, va a utilizar su poder para imponer una forma de adoración. Una forma de adoración contraria a Dios. Así que el tema central en Apocalipsis 13 no es la economía ni la tecnología. El tema central es la adoración y la lealtad. La imagen de la bestia de este pasaje es un sistema que reproduce las características de la primera bestia. Es decir, la unión del poder religioso con el poder civil para imponer prácticas religiosas. La expresión aquí, infundir aliento, indica que la imagen adquiere autoridad y poder para actuar. Eso es infundir aliento. Pues en la Biblia, el aliento simboliza vida o actividad. Y aquí lo que está mostrando es que ese sistema político religioso llamado imagen de la bestia va a llegar a ser plenamente funcional y va a ejercer autoridad. En otras palabras, así como durante la Edad Media la autoridad religiosa utilizó el brazo del Estado para perseguir a los disidentes,
En el tiempo final va a volver a manifestarse el mismo principio. El hecho que diga aquí que se le dio que hablase. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Eso, hermanos y hermanas, significa que este sistema de unión, de política con religión, de poder político y religioso, hermanos y hermanas, va a terminar dictando leyes y decretos. Pues en la Escritura, un gobierno habla cuando legisla. Y nosotros vemos aquí que el versículo dice que finalmente ese sistema va a hacer que maten a quienes no adoren a la bestia. Y esto, hermanos y hermanas, nos muestra que la controversia va a llegar a un punto donde la fidelidad a Dios va a tener un costo alto. ¿Está dispuesto usted a pagar ese costo? Repito, va a llegar un momento en que la fidelidad a Dios tendrá un costo alto. ¿Está usted dispuesta a pagar ese costo? Y aquí nos encontramos con la primera gran verdad del mensaje de esta mañana. Y es que la crisis final será una crisis de adoración, la cual va a ser impuesta por Satanás por medio de esa unión de iglesia con el Estado. Y es que Satanás desde el principio, él ha querido recibir la adoración que le pertenece solo a Dios. En el desierto, ¿qué le pidió a Jesús? Todo esto te daré, le dijo, si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Pues aquí en Apocalipsis 13, nuevamente aparece buscando lo mismo, solo que ahora mediante un sistema mundial político religioso. Hermano, hermana, va a llegar el momento cuando este mundo va a ser confrontado con la pregunta: ¿a quién adoras? ¿Quién gobierna tu corazón? Porque la adoración, hermanos, revela quién ocupa el trono en nuestro corazón. La adoración muestra quién posee nuestra lealtad. La adoración muestra quién tiene el derecho de dirigir nuestra vida. Por eso Jesús rechazó las pretensiones de Satanás en el desierto. Miren cómo le respondió. Vamos al libro de Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Mateo 4, versículo 8 al 10. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, hermanos. Miren ustedes que Satanás estaba hablándole a Jesús de reinos. Estaba hablándole de poder. Estaba hablándole de influencia. Estaba hablándole de autoridad. Pero detrás de todo eso había una sola exigencia. ¿Y era qué cosa? Adoración. Hermanos y hermanas, adoración a Él es lo que había detrás de todo lo que ofrecía
Y el conflicto final, mis hermanos, no será simplemente el poder político unido con el poder religioso. El conflicto final será la adoración que el diablo siempre ha reclamado, buscando que la gente se la dé a él. Por eso Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y la hermana Elena White, sobre este conflicto que Cristo enfrentó allí, sobre la adoración, mire lo que escribió. El que se había revelado en el cielo ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje a los principios del mal. Pero Cristo, ¿qué cosa? No quiso venderse. Había venido para establecer un reino de justicia y no quería abandonar sus propósitos. Satanás se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Les ofrece el reino de este mundo a condición de que reconozcan su supremacía. Demanda que sacrifiquen su integridad, desprecian la conciencia, satisfagan su egoísmo. Cristo los invita a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Pero Satanás anda a su lado y les dice: cualquiera sea la verdad acerca de la vida eterna, para tener éxito en este mundo debéis servirme. Tengo vuestro bienestar en mis manos. Puedo daros riquezas, placeres, honores y felicidad. Oíd mi consejo. No dejéis arrastrar por nociones caprichosas de honradez o abnegación. Yo os prepararé el camino. Y así, dice el Espíritu de Profecía, multitudes, ¿qué cosa? Son engañadas y consienten en vivir para servirse a sí mismas, y Satanás queda como satisfecho. Qué declaración, hermanos, más impresionante esta. Yo quiero extraer de ella 3 grandes lecciones, siendo la primera que Satanás sigue buscando adoración, pues dice la cita que le ofreció a Cristo los reinos de este mundo para comprar su homenaje, pero Cristo no quiso venderse. O sea, mis hermanos, Cristo no rechazó la propuesta del diablo porque no fuera real lo que le estaba ofreciendo. Los reinos eran reales. El poder era real. La influencia era real. Lo que Cristo rechazó fue el precio. Porque el precio era rendirle homenaje a Satanás. Y allí él miró lo que estaba en conflicto. El verdadero conflicto, hermanos, nunca consistió en recibir o no recibir un reino. Consistió en decidir quién era digno de recibir la adoración. Cristo comprendió y comprendía que ningún reino de este mundo se puede comparar a la fidelidad que uno debe tener a nuestro Padre Celestial. Cristo comprendió que ninguna corona terrenal vale más que la obediencia a Dios. Cristo comprendió que ningún beneficio personal justificaba ceder un solo principio eterno. Y hermanos y hermanas, ahí encontramos una de las primeras grandes lecciones del gran conflicto. Y es que la verdadera adoración nunca está en venta. ¿Pueden decir amén a eso? La verdadera adoración nunca está en venta. Eso es lo que tenemos que aprender de esta declaración del Espíritu de Profecía.
El verdadero adorador puede perderlo todo, pero menos su fidelidad a Dios. Oiga lo que dije, el verdadero adorador. Porque hay adoradores que sí se dejan engañar. Porque como dice la segunda lección, Satanás por medio del engaño siempre dice ¿qué cosa? Les ofrece algo a cambio. Mire lo que dice la cita. Se acerca a los hombres con la misma tentación y tiene más éxito con ellos. Oh, hermanos, qué declaración más solemne esta. Miren que la hermana Guay no dice que Satanás se inventó una nueva estrategia. Dice que se acerca a los hombres con la misma tentación. En otras palabras, la misma que le presentó a Cristo en el desierto. Satanás viene ahora y nos ofrece todo lo que queramos, a cambio de ser infieles. Es más, hasta nos ofrece los reinos de este mundo a nosotros también, a cambio de que reconozcamos su supremacía. Hermanos, Satanás siempre pone una condición. Él nunca ofrece algo sin pedir algo a cambio. Y ese precio no comienza a ser muy evidente. Él no llega diciendo, abandona a Dios y adórame a mí. Él no llega diciendo, ya no creas en Dios y cree en mí. No, hermanos, para que lo adoremos a Él, Él llega diciéndonos que hagamos pequeñas concesiones, que cedamos a un principio, como por ejemplo, trabaja en sábado y vas a hacer más dinero. Cede tu virginidad a tu novio para que te ame más, no importa que eso vaya contra la santa ley de Dios. Y yo haré que ese novio o esa novia ahí esté contigo siempre. Ten relaciones sexuales sin casarte por placer. No importa que eso vaya contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Y yo haré que la pases bien. Y luego añade, y les puedo dar riquezas, placeres, honores y felicidad si cedes a los principios de la obediencia y la pureza. Y por eso es bien normal ahora que hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que llevan el nombre de cristianos, viven en el pecado de la fornicación o en el adulterio. O viven en el pecado de la pornografía. Porque el diablo les ha hecho saber que esas cosas son normales, no son pecado. Hermanos y hermanas, así Satanás busca que lo adoremos, cediendo nuestra obediencia a la santa ley de Dios y cediendo nuestra pureza. Hermanos y hermanas, la cita decía, les puedo dar riquezas, placeres, honores y felicidad. En otras palabras, Satanás no promete sufrimiento, promete éxito, no promete derrota, promete bienestar, prosperidad. Porque el engaño siempre se presenta como el camino más conveniente. Y aquí, hermanos, llegamos a una conclusión. Y es que cada vez que el reino de este mundo ocupa el primer lugar en el corazón, el reino de Dios comienza a perder el suyo en nuestro corazón. Por eso Cristo dijo, busquen primeramente ¿qué cosa?
el reino de Dios y su justicia. Porque, hermanos, aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida va a terminar recibiendo también nuestra adoración. ¿Cuántos hay que fueron adventistas del séptimo día, fieles, mientras les dieron en su trabajo el sábado libre? Pero la fidelidad les llegó hasta el día cuando se les dijo: a partir de hoy es mandatorio venir una vez al mes al trabajo. Solo es una vez al mes. Y el diablo es el que está diciendo ahí: yo te doy el trabajo si postrado me adoras. Bueno, solo es la mañana que vas a venir. Ya en la tarde puedes ir a tu iglesia. O puedes ir en la mañana a la iglesia y en la tarde vienes al trabajo. Es el diablo ofreciéndote eso a cambio de que lo adores. A cambio de que Él ocupe el lugar que debería de ocupar Dios en tu corazón. Pero ¿por qué tantos son engañados por Satanás y terminan adorándolo? Por lo que dice la tercera lección. Porque el hombre deja de confiar en Dios y allí comienza el engaño. La cita dice que multitudes son engañadas, consienten en vivir para servirse a sí mismas. Hermanos y hermanas, el problema no comenzó cuando adoraron abiertamente al enemigo. Comenzó cuando aceptaron vivir, como dice ahí, para sí mismos. Cuando dejaron de poner el reino de Dios en primer lugar. Cuando cambiaron la obediencia por la conveniencia. Allí, hermanos, se comenzó a adorar a Satanás y ni cuenta te diste que lo estabas adorando. El engaño final, mis hermanos, no va a comenzar cuando Satanás despliegue todo su poder. Va a comenzar mucho antes. Va a comenzar cuando el corazón de nosotros ceda y empiece a preferir el beneficio antes que la fidelidad. Cuando el éxito parezca más importante que la obediencia para nosotros, allí comenzó. Allí comenzó esa prueba final. Hermanos, cuando el hombre comience a creer que puede conservar el reino de este mundo sin perder el reino de Dios, ahí comenzó a adorar a Satanás. Por eso quiero plantear una pregunta esta mañana. Y es: si Satanás lleva siglos preparando al mundo de esta manera para aceptar su propuesta de adoración, ¿cómo en el tiempo final va a hacer para que todo el mundo le crea? ¿Cómo Él va a actuar para que todo el mundo crea que Él está de parte de Dios? Y la respuesta de Apocalipsis es sorprendente, porque aquí encontramos, hermanos, la segunda gran verdad, pues dice que lo va a hacer por medio de un fuego que va a caer del cielo y que hará creer al mundo. Vamos otra vez a Apocalipsis 13 y miremos los versículos 13 y 14. Dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Interesante. Aquí nosotros vemos que Satanás
va a lograr convencer al mundo de que Dios está respaldando su propuesta de adoración por medio, como vemos ahí, de fuego que va a hacer descender del cielo. Hermanos, si ustedes se fijan, el apóstol Juan aquí no dice que hará simplemente milagros. No dice que va a ser simplemente señales. Juan escoge un milagro muy específico. Y es, ¿qué cosa? Hacer descender fuego del cielo. Y esta expresión no está escrita aquí por casualidad. Porque en la mente de un lector de la Biblia sabe muy bien que el fuego que desciende del cielo siempre ha sido una evidencia de aprobación divina. Siempre ha sido una evidencia de que Dios ha respondido. Siempre en la Biblia, cuando se derramó fuego del cielo, fue una manifestación de la presencia divina. Por eso, hermanos, Satanás no es tonto. En el día final hace que descienda fuego del cielo para que su propuesta falsa de adoración la gente crea que viene de Dios y que la presencia divina está con ese movimiento que Él está utilizando para imponer esa adoración. Y para comprender mejor esto, ¿qué les parece? Vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Y leamos aquí el versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ya ustedes conocen la historia, es bien larga lo que pasó. Hermanos y hermanas, esto ocurrió en el Monte Carmelo. Israel estaba confundido en esos días. Ya no sabía quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová de los ejércitos. Había dos altares, el de Baal y el de Dios Padre. Había dos mensajes, había dos llamados. Y parecía imposible distinguir entre la verdad y el error. Entonces Elías hace esta propuesta. Hace esta propuesta del verso 24. Que aquellos que adoran a Baal invoquen a su Dios, y él va a invocar al nombre de Jehová. Y que el Dios que responda por medio de fuego, ese sea el Dios verdadero. ¡Qué momento tan impresionante, hermanos! El pueblo no pidió una explicación, pidió una evidencia. Y cuando descendió fuego del cielo, todo Israel dijo, Jehová es el Dios. Hermanos, durante siglos, el fuego del cielo siempre se entendió como una señal de que Dios estaba actuando. El Espíritu Santo se derramó. ¿En forma de qué? En forma de lenguas de fuego. El fuego siempre fue la confirmación visible de la presencia de Dios. El fuego era la evidencia de la autoridad. Y por eso en Apocalipsis 13, esa señal que desciende del cielo, ese fuego, resulta impactante. Porque ese es otro fuego. Ese es un fuego que está descendiendo no para confirmar la verdad, sino para respaldar la mentira de Satanás.
Ese será un fuego que hará creer al mundo que Dios está respaldando el movimiento que promueve la falsa adoración. Un movimiento que no proviene de Dios. Y hermanos y hermanas, aquí comprendemos por qué el engaño final va a ser tan convincente. No va a convencer únicamente por argumentos, sino mediante señales. No va a apelar solamente a la razón, va a apelar a los sentidos. La gente va a ver ese fuego que desciende del cielo, la gente va a escuchar, la gente va a experimentar y va a llegar a la conclusión de que Dios está obrando, que esta unión de política con religión es lo más maravilloso que le puede pasar al mundo. Pero Juan nos ha dicho algo muy solemne esta mañana. Y es que dice que ese fuego será con el propósito de engañar a los moradores de la tierra. El propósito de ese fuego no va a ser para revelar la verdad, sino para producir engaño. Y esto, hermanos, nos lleva a una conclusión muy importante, y es que no todo milagro constituye una evidencia de que Dios está actuando. Los que solo andan en busca de milagros serán engañados. Los que no están en busca de la verdad, sino solo de milagros, serán engañados. Hermanos y hermanas, no toda manifestación sobrenatural procede del cielo. No toda experiencia religiosa confirma la verdad. Por eso, la interrogante del tiempo final debe ser: ¿los milagros que estén sucediendo van a conducir a la obediencia a Dios o van a conducir a la obediencia del sistema político religioso llamado imagen de la bestia? La pregunta que nosotros debemos hacernos, si estamos vivos cuando eso ocurra, es si esa señal está exaltando verdaderamente a Cristo, si está en armonía con la Escritura o no. Porque, hermanos, Dios nunca se contradice. El mismo Dios que inspiró su palabra jamás va a utilizar un milagro para conducir a las personas en dirección equivocada. Y por eso el apóstol Pablo se une en el mensaje esta mañana a decirnos lo siguiente, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Segundo Tesalonicenses, segundo libro, segunda carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer el 8 también. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten ustedes que Pablo y Juan están como conectados. Pablo y Juan describen el mismo fenómeno. Juan habla de fuego, Pablo habla de señales y prodigios aquí. Pero ambos están anunciando ese tiempo cuando el engaño, hermanos y hermanas, no va a venir disfrazado de incredulidad. Va a venir como algo que, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Solo si Dios está con ellos lo están haciendo. Hermanos y hermanas, Pablo y Juan están diciéndonos que el engaño vendrá acompañado de manifestaciones religiosas tan impresionantes que millones serán convencidos de que Dios está respaldando al instrumento del enemigo que las hace.
Así que, hermanos y hermanas, precisamente sobre este engaño final, miren lo que la sierva del Señor nos escribió para que estemos alertas. Está, dice, por sobrecogernos la lucha final del gran conflicto, cuando con gran poder y señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, Satanás obrará a fin de seducir, si fuere posible, ¿a quiénes? A los escogidos. Obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. ¡Qué declaración! ¡Qué declaración tan impresionante como para uno pensar, hasta yo que digo estar en la verdad, hasta yo que conozco la verdad y que la predico, voy a ser objetivo del enemigo para ser engañado? Quiero destacar 3 puntos de esta cita. El primero, que el engaño será más intenso que nunca, pues dice que es la lucha final del gran conflicto y con el fin de seducir, si fuere posible, aún a los escogidos, Satanás se debe esforzar. Lo que la hermana White está diciendo aquí es que vendrá una lucha, y no es una lucha cualquiera, es la lucha final, dice ella. El conflicto más intenso de toda la historia. Por eso, hermanos, no debemos sorprendernos cuando Apocalipsis y 2 Tesalonicenses presenta un engaño sin precedentes. Porque la crisis final será una crisis sin precedentes también. Pero llama la atención aquí de esta cita que el objetivo del diablo no serán los incrédulos solamente, sino también los escogidos. El objetivo de Satanás no será únicamente las personas que se han alejado de Dios. La cita dice que serán también los escogidos. Y esto es una advertencia. Porque, hermanos y hermanas, el engaño final será tan convincente que si Dios no nos sostiene, entonces hasta nosotros seremos arrastrados. Porque el enemigo, hermanos, en el tiempo final no va a trabajar mediante errores evidentes, va a trabajar mediante falsificaciones que se parezcan a la verdad. Por eso el mayor peligro del tiempo final no va a ser encontrarnos con un engaño así grotesco y fácilmente reconocible, sino algo que se parece a la verdad. Y solamente si tenemos una profunda comunión con Cristo, y si tenemos, hermanos, una sólida y estrecha relación con Él a través de su palabra, solamente así vamos a percibir la diferencia entre lo que es engaño y lo que es verdad. Así que, hermanos y hermanas, Dios nos ha revelado todo esto en las profecías, no para que tengamos miedo, sino para que estemos preparados, para que estemos preparados, para que como pueblo podamos, hermanos, cuando llegue esta lucha final, estar listos. Y eso me lleva a reflexionar también en la segunda verdad. Pues la segunda verdad dice que comienza cuando se pierde, ¿qué cosa? El discernimiento. La cita dice que Satanás va a obrar con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento, para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Te van a hacer ver, mi hermano, hermana, que el domingo es el día que hay que guardar, porque ese es el día de la familia.
Te van a hacer ver, hermano, hermana, que el domingo es el día de guardar, porque ese es el día que sana las relaciones entre Dios y el hombre. Te lo van a hacer ver. Y te lo van a acompañar con milagros poderosos para que lo creas. Y eso, hermanos y hermanas, muchos lo van a creer tristemente. Porque el diablo los va a engañar, haciéndoles creer eso. Es por el bien de la familia. Es por el bien de que los valores en la sociedad se restauren. La hermana White no está diciendo aquí que el diablo va a crear una mentira. Está diciendo algo más allá. Dice que va a haber un momento en que la gente va a perder, ¿qué cosa? El discernimiento. La gente va a perder el discernimiento. Lo malo les va a parecer ¿cómo? Bueno. Ay, qué bueno el día de la familia. Sí, guardémoslo. Y que lo impongan por ley. Que lo impongan por decreto, que se convierta en ley dominical, que se convierta en ley de un día de reposo uniforme, el domingo, cuando Dios ha dicho en su palabra que su verdadero día de reposo es el santo sábado. Pero la gente será engañada. Oh, mis hermanos, a la gente le va a parecer lo malo bueno y lo bueno malo. El engaño final, hermanos, no va a consistir solamente en que el error esté allí, sino en perder el discernimiento, la capacidad de reconocer el error, cuando eso parezca verdad y es mentira. Oh, mis hermanos, el enemigo va a trabajar finamente y va a trabajar utilizando la religión unida con la política. Lo más peligroso del tiempo final no va a ser el fuego, va a ser que la gente va a perder el discernimiento y va a llamarle a lo malo bueno. Y esto nos lleva a la tercera verdad, que lo único que allí nos va a ayudar es ¿qué cosa? La fidelidad a Dios. Porque la fidelidad va a ser más fuerte que el engaño. Hermanos y hermanas, la hermana White, después de describir el engaño más grande de la historia, deja de hablar de Satanás y ahora dirige la mirada al pueblo de Dios. Dice, se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. Es decir, después de hablar de un engaño capaz de seducir, si fuera posible, aún a los escogidos, la inspiración, hermanos, termina hablando de la firmeza del pueblo de Dios. Y esto de la firmeza del pueblo de Dios, hermanos, es en su palabra. Estudiar la Biblia. Dedicar tiempo a relacionarse con ella. A escudriñar lo que está escrito aquí, hermanos. Es lo único que nos va a dar esa firmeza. Mire lo que dice. Se va a requerir el más heroico propósito. ¿Por qué heroico? Porque permanecer fieles cuando todo el mundo vaya tras la mentira que se propague, se va a requerir, hermanos, valor. Se va a requerir valor espiritual. Así que este día el Señor nos está diciendo la importancia de ser fieles, porque eso es lo único que va a ser más fuerte que el engaño. Y ahora, después de haberles compartido estas tres verdades sobre el engaño final, quiero correr en mi tema, porque ya el tiempo ha avanzado, para decirles que si lo que va a buscar el diablo es que la tierra lo adore,
Entonces, mis hermanos, es bueno que nos preguntemos ahora, ¿quién es el que tiene autoridad para dirigir la adoración? ¿Satanás y su imagen de la bestia que va a crear? ¿O quién? El único que tiene autoridad para dirigir la adoración es nuestro Dios. Y por eso voy a ir cerrando este mensaje diciéndoles que hay una adoración que el Padre busca. Y para eso les invito a que abran la palabra de Dios en Juan 4, versículos 23 y 24. Juan 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en ¿qué? En verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en ¿qué? En verdad es necesario que adoren. Hermanos y hermanas, qué palabras las del Señor aquí. Hemos estado viendo hasta aquí cómo un poder va a buscar dirigir la adoración de la gente hacia la bestia. Pero ahora encontramos a Jesús diciéndonos que el Padre busca verdaderos adoradores. Hermanos y hermanas, Dios no busca simplemente personas religiosas. Dios no busca personas que se dejen impresionar por milagros falsos. Dios está buscando, hermanos, verdaderos adoradores. Y esos adoradores deben adorar en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. ¿Por qué en espíritu? Porque la verdadera adoración nace de una relación viva con Dios. No consiste solamente en cumplir formas externas. La verdadera adoración es la respuesta de un corazón transformado por la gracia de Cristo. Pero el Señor dice que esos adoradores no solo adoran por eso. Adoran también ¿en qué? En verdad. ¿Por qué? ¿Por qué en verdad? Porque el amor, hermanos, jamás puede separarse de la verdad. Y el espíritu y la sinceridad de un adorador jamás puede separarse de la verdad. La verdadera adoración, hermanos, no consiste solamente en tener buenas intenciones. La verdadera adoración debe estar en armonía con la verdad que nuestro Padre ha revelado. Y cuando lleguemos al conflicto final, vamos a entender por qué Jesús utilizó las dos palabras, en espíritu y en ¿qué? Y en verdad. Hermanos y hermanas, si va a haber una falsa adoración, también va a haber una adoración verdadera. Si va a haber una autoridad humana intentando imponer la adoración falsa, también va a existir una verdad divina que muestre que el único que debe ser adorado es nuestro Dios. Y una de las verdades más antiguas relacionada con esta verdad de la adoración es que Dios apartó un día para que se le adorara en espíritu y en verdad. Desde el principio de la creación, desde antes que existiera el pueblo judío, desde antes que existiera el pecado,
Desde antes que existiera cualquier nación en el mundo, Dios bendijo un día, y es el séptimo día de la semana, el santo sábado. Lo santificó para que ese fuera el día en el cual se le adore. Lo separó como memorial perpetuo de su obra creadora. Por eso el sábado no es simplemente un día de descanso, es un día de adoración a nuestro Dios. Cada sábado nos recuerda por qué existimos. Cada sábado nos recuerda por qué ese aire todos los días lo respiramos. Cada sábado nos recuerda por qué ese sol sale sobre buenos y malos. Cada sábado nos recuerda que todo lo que existe, incluyéndonos nosotros, ha salido de la mano poderosa de nuestro Dios. Y por lo tanto, el único que tiene autoridad sobre nosotros es el Señor. El único que debe ser adorado es Él. El único que demanda adoración y con gusto hay que dársela es Dios. Por eso dijo Él, acuérdate de ¿qué? Del sábado para santificarlo. Él sabía que iba a venir un tiempo cuando el mundo intentaría olvidar aquello que lo identifica a Él como el Creador. Y entonces, mis hermanos, podemos entender el conflicto del Apocalipsis, que va a girar en torno a la adoración y el día verdadero que Él dejó para adorarle. Hermanos y hermanas, ¿quién tiene el derecho de establecer la adoración? Solamente Dios, no la autoridad humana. Así se junten políticos con religiosos, así implementen leyes para decir, este es el día que hay que adorar. El único que tiene la autoridad para demandar cuándo adorar y en qué día se llama Jehová de los ejércitos. Y Él ha dicho, es en mi sábado, en mi santo sábado. Por eso es que el sábado va a llegar a convertirse en una piedra de toque en el conflicto final. No porque el día en sí tenga poder para salvar, sino porque la salvación que hemos recibido de Cristo, nosotros la mostramos con alegría en el día sábado cuando adoramos al Señor. Y por supuesto, no solo el día sábado, sino todos los días de nuestra vida. Pero el día de fiesta de Jehová, el día de convocación santa, es el santo sábado. Y nos juntamos como un solo pueblo para adorar a nuestro Creador. Hermanos y hermanas, pronto llegará el día en que tenemos que decidir. El mundo tendrá que decidir si adora al Padre en espíritu y en verdad, o adora la autoridad de los hombres en su día que lleguen a establecer. Esto va a ser la diferencia, hermanos, entre la adoración falsa y la adoración verdadera. La falsa adoración va a nacer cuando el hombre decida cómo quiere adorar a Dios. Pero la verdadera adoración nace cuando Dios dice cómo se le debe adorar y en qué día. Ojalá, hermanos y hermanas, que estas palabras de Jesús en espíritu y en verdad nos lleve a ser fieles siempre al santo día sábado como el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Jesús dijo, adoren no solo en espíritu, adoren en verdad. El Padre está buscando esos adoradores cuyo corazón le pertenezca a Cristo, pero que están bien fundamentados en la verdad. De manera que esta mañana, al llegar al final de esta serie, comprendemos mejor el significado de su título. Cuando la política comience a hablar el lenguaje de la religión. Porque cuando llegue ese momento, la pregunta decisiva no será quién hable más de Dios, ni va a ser quién realiza las manifestaciones más impresionantes, ni va a ser quién reúne más multitudes. La pregunta decisiva será, ¿quién sigue adorando al Padre en espíritu y en verdad? Esa va a ser la diferencia entre la adoración que nace de la autoridad humana y la adoración que nace, como ya dije, de la relación viva con Cristo. Y si el Padre, hermanos y hermanas,
está buscando estos adoradores. La pregunta hoy ya no es cómo será el engaño, porque ya lo tenemos claro. La pregunta es cómo vamos a permanecer nosotros siendo verdaderos adoradores cuando seamos confrontados con la falsa adoración. ¿Cómo vamos a permanecer siendo verdaderos adoradores? La respuesta no está en nosotros. La respuesta está en Cristo. Porque, hermanos y hermanas, el que tenga sus ojos puestos en el Señor, ese lo va a adorar siempre en espíritu y en verdad. El que quite la mirada del Señor y la ponga en la bestia y su imagen, la ponga en la imagen de la bestia, ese, hermanos y hermanas, va a ser engañado. Por eso, para cerrar este mensaje, les invito a abrir la Biblia en Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. ¿Puestos en quién, hermanos? ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos y hermanas, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Esa va a ser la única seguridad del pueblo de Dios. Mientras en el mundo hayan señales, nosotros miraremos ¿a quién? A Cristo. Mientras el mundo va a seguir un falso movimiento por las señales que va a hacer, nosotros seguiremos ¿a quién? A Cristo. Mientras el mundo va a permitir que otros le definan su adoración y ésta sea en torno a la bestia, nosotros seguiremos adorando al Creador, porque nuestros ojos nunca los quitaremos de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque el único que merece adoración es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que esta mañana quiero invitarles a que hagan una decisión. No solamente a prepararnos para esa crisis futura, sino vivir de hoy en adelante con nuestros ojos puestos en Jesús. Porque quien aprende a mirar a Cristo cada día no va a ser engañado cuando llegue el conflicto final. Y si ese es su deseo en su corazón, mirar a Cristo de aquí en adelante, le invito entonces a que le diga esto: Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero que ninguna autoridad ocupe el lugar que solamente te pertenece a ti. Y quiero mantener mis ojos puestos en Jesús hasta el día glorioso de su regreso. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor? Hermanos y hermanas, ahí va a radicar la victoria. Ahí va a radicar el que nosotros permanezcamos fieles. De manera que esta mañana yo quiero invitarles a que hagan ustedes una oración de entrega. Una oración, no les voy a invitar a que vengan adelante, pero sí quiero que hagan ustedes una oración de compromiso ahí donde están. Miren lo que está escrito ahí. Díganselo al Señor de rodillas. De corazón díganle que ustedes quieren adorarlo siempre en espíritu y en verdad. Díganle de corazón siempre que no quieren otra autoridad que les imponga adoración, porque la única autoridad es el Señor. Y díganle que no quieren quitar sus ojos de Él, que los quieren mantener firmes hasta el día cuando Él venga. ¿Cuántos quieren decirle esto al Señor, hermanos? Vamos entonces a orar. Le voy a dar unos segundos ahí para que usted hable con el Señor y haga su decisión de ser fiel en el día final, cuando la adoración falsa se imponga. Hable con el Señor. Padre Celestial, tus hijos e hijas están haciendo una decisión en este momento, y tú sin duda la estás escribiendo en el cielo. Todos los que hemos entendido y sabemos que lo que viene para los días finales no es nada fácil, hemos hecho ahora una oración de entrega y de compromiso, y es la de permanecer fieles a tu verdad y la de mantener nuestros ojos puestos en ti solamente. Esto, Señor, tú sabes que diariamente es necesario que lo hagamos.
Y por eso nos encomendamos a ti ahora, para que nos ayudes a hacerlo. Que nos ayudes a permanecer firmes en tu palabra. Que nos ayudes para querer alimentarnos siempre de tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a elegir siempre ponernos del lado de la verdad. Y que cuando esta confrontación llegue de adoración falsa versus adoración verdadera, nosotros, Señor, seamos de los verdaderos adoradores que te adorarán siempre en espíritu y en verdad. Ayúdenos, Señor, por favor, a que eso sea así. Sabemos que no podemos por nosotros mismos, pero con usted somos más que vencedores. Con usted todo es posible. Por eso nos aferramos de su brazo y le rogamos que nuestra mirada nunca se quite de usted. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su santa palabra. Ahora, hermanos, puestos de pie, vamos a entonar el himno 165, 165. En presencia está de Cristo, versus será. Cuando al fin el pleno gozo al enemigo condenará. Cara a cara espero verle, cuando venga el cara a cara ya espero, y a mi Jesús. Solo los brazos lo veo, hoy le puedo admirar, pero pronto viene el día que su gloria cara a cara espero verle, cuando venga el luz. Cara a cara ya lo espero, y viene a mi Jesús. Cuando nos vaya con Cristo, cuando haya más valor, cuando estemos felices al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga el luz. Cara a cara le espero, y viene a mi Jesús. Cara a cara glorioso al esperar, veremos en Cristo nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga el luz. Cara a cara le espero, y viene a mi Jesús. Amén. Amén. De verdad, ¿cuántos quieren ver a Jesús cara a cara? Amén. Entonces, como dijo Pablo en Hebreos 12:2, no quitemos nuestros ojos de Él. No lo quitemos. Mantengamos nuestros ojos siempre en Él, para que un día podamos verle cara a cara cuando venga en gloria, y allí poder ver que por la transformación que obró, nos parecemos a Él. Oh, qué hermoso será. Quiero invitarle a usted que está mirándonos allá en su hogar, usted que está allí con su familia, oyendo este mensaje, quiero invitarle para que usted ponga su mirada en Cristo también.
querido joven que está allá en México, en Chile, en el país que sea en esta hora, y está mirando este sermón, escuchando este mensaje, le quiero animar para que sea leal a Cristo, para que no quite la mirada de Jesús y para que sea un adorador del Padre en espíritu y en verdad. Todos los de la Iglesia del Aire, junto con los que estamos aquí, oh hermanos y hermanas, propongámonos ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Vamos a orar nuevamente para pedirle a Dios su ayuda. Así, Señor, con esta hermosa alabanza, anhelamos un día verte cara a cara. Pero el requisito es no quitar nuestros ojos de ti ahora. Así que pedimos para que nos mantengamos ya mirándote cara a cara con los ojos de la fe. Ayúdanos a mantenernos, Señor, viendo tu gloria. Y en la medida en que te miremos cada día, que nosotros vayamos siendo transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter, pareciéndonos más a ti. Y qué hermoso será el día cuando vengas en las nubes y te podamos ver. Y como dijo Juan, te veremos tal como eres, porque seremos semejantes a ti. Oh Dios, ayúdanos a amarte siempre y adorarte siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.